hablando más en esta noche. Vamos a comenzar entonces lo que nos concierne en esta noche. Vamos a hablar de los autores del Antiguo Testamento. Yo creo que te ponga mucha atención. Los autores del Antiguo Testamento. Vamos a ver libro por libro. Vamos a tratar de ese libro por libro. Y más o menos cuál era su profesión. ¿Cuál era la profesión? Página 13, hermano, página 13. Vamos a ver, autor. Vamos a ver el libro o los escritos, los capítulos y el oficio que tenía cada persona o cada escritor del libro. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Ahí está. Ahí está. Autor. Moisés. Moisés escribe Génesis desde el capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33. Escribe el Salmo 90 y Job, parte del libro de Job. Escuche bien. ¿Qué escribe Moisés? Moisés escribe Génesis desde el capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33. Escribe también el libro de Salmos, Salmos capítulo 90. Y algunos autores le dan el libro de Job. ¿Cuál era la profesión de Moisés? Moisés era príncipe y pastor y pastor. Otros también le ponen a Moisés que era arquitecto. No. Entonces, hermano Aurelio, ¿cuál era la profesión o el oficio, la profesión de Moisés? La profesión de Moisés entonces era príncipe y pastor, y algunos también le ponen como arquitecto. Vamos a seguir en esta noche. Josué. ¿Qué escribe Josué? Josué escribe desde Deuteronomio capítulo 34 a Josué 24, versículo 28. Mire, es interesante, ¿no? Josué de Moisés lo deja hasta Deuteronomio capítulo 33 y de ahí le sigue Josué en Deuteronomio capítulo 34 hasta Josué 24, 28. ¿Cuál era el oficio de Josué? Era espía, era un aprendiz, era un discípulo de Moisés y era un caudillo, era una persona que estaba al frente, ¿no? Eso era la profesión que tenía o el oficio que tenía a Josué. Vamos a ver otro personaje, Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Era el sumo sacerdote y era el encargado del censo. ¿Qué escribe Eleazar? Eleazar escribe Josué, capítulo 24 al 32. Escribe 4 versículos. Hemos dicho que su profesión era el sumo sacerdote y era encargado del censo de Israel. Fineas o Fines, en algunos escritos le ponen Fines, otros Fineas. Fineas
¿Qué era su profesión? Era también sumo sacerdote. Estos eran los hijos de Aarón. Era portero del tabernáculo y capellán militar. Este Fineas era el que iba al frente de, cuando había guerra, era al frente del ejército. Iba al frente, era capellán, y capellán era también, era un consejero, ¿no? Un consejero militar. Era sumo sacerdote y era el portero del tabernáculo, era el encargado de estar ahí. ¿Qué escribe Fineas? Escribe Josué capítulo 24, versículo 33. Eso escribe Fineas, solo escribe un versículo. Vamos a ver. Luego viene Samuel. El profeta Samuel escribe Jueces, escribe Ruth, escribe Primera Samuel 1:24, o perdón, Primera Samuel 25 y Samuel 24. No, eso escribe Natán, perdón. Samuel escribe Jueces, Ruth, Primera Samuel 1:24. ¿Cuál era la profesión de Samuel o el oficio de Samuel? Era juez, era sacerdote, era profeta y era caudillo nacional de Israel o caudillo nacional israelita. Eso era Samuel, ¿no? Recordemos que el llamado muy particular que tuvo Samuel, ¿no? Yo creo que usted recuerda cuando lo llevan al templo donde estaba el profeta Elí y estaba niño Samuel cuando Dios le habla, ¿no? Le habla por dos veces y la tercera vez ya el profeta Elí le enseña a Samuel cómo debería escuchar la voz de Dios y cómo era la voz de Dios. Entonces ahí cuando ya el profeta Samuel escucha la voz de Dios, ¿no? Y entiende. Natán, interesante la vida de Natán. Primera de Samuel escribe 25 y Samuel 24. Primera de Samuel 25, 2 y Samuel 24. ¿Cuál era la profesión de Natán? Era profeta y era consejero del rey. Era consejero y era consejero del rey. Aquí viene David, aquí viene el profeta David. Aquí viene el profeta David. ¿Qué hace el profeta David? Ok, ¿cuál era la profesión del profeta David o del rey David? Era pastor, era músico, era poeta, era militar y era rey de Judá. Mire lo que era. ¿Qué escribe el rey David? Escribe Salmos, capítulo 2 al 9. Escribe Salmos 11, del 32, 34. Escribe el 41, 50. Mire, escribe Salmo del 2 al Salmo 145. Eso escribe el rey David. Y también compilador o recopilador del Salmo 1 al 41. No, él no lo escribe, pero hace una recopilación del Salmo 1 al 41. Entonces, ¿cuál era la profesión de David? Era pastor, como hablábamos, era músico, era poeta, era militar y rey de Judá. Era rey de Judá e Israel. Eso era el rey David. Estamos conociendo
los autores de los libros del Antiguo Testamento, y tratando de ser lo más cuidadoso posible, cuidando de ser lo más cuidadoso posible, porque recordemos de que hay muchos escritos, hay muchos autores, y uno tiene que leer y comparar 1, 2, 3, 4, 5 textos para ver si coincide los escritos que le proporcionan o que se le dan a cierto personaje bíblico del Antiguo Testamento. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos autores, muchos libros que como que a veces se contradicen, y por eso es muy importante tener mucha delicadeza al saber o al designar un libro a cierto personaje. Vamos a seguir entonces, estamos avanzando los libros y los personajes y el oficio que ellos ocupaban. Vamos a ver, vamos adelante. Asaf. ¿Qué escribe Asaf? Escribe Salmo 50 y capítulo 70 al 83. Aquí también es compilador o recopilador juntamente con el rey David del Salmo 1 al 41. ¿No? Entre los dos están recopilando y uniendo salmos. ¿Cuál era la profesión de Asaf? Era sacerdote, era profeta, era músico del templo y director de adoración. Eso era este personaje o este escritor. Hermana Irma, buenas noches. Pastor, buenas noches. Hermano, buenas noches. Hermana, denos un pequeño resumen de lo que hablamos en la anterior clase. Perdón, pastor. Bueno, la anterior clase estábamos conversando acerca de lo que perdón, pastor, he hablado creo con micrófono apagado. De la división de los libros del Antiguo Testamento, y también a ver si mal no recuerdo, era de la división, era, pastor, lo que recuerdo, de la Biblia hebrea y de los libros apócrifos que no lo habíamos incluido, o por qué se les ha empezado a poner en la parte de atrás, en la Biblia del oso, y que en Reina Valera ya no están incluidas estas. Amén. Hoy estamos avanzando los autores de los libros del Antiguo Testamento y cuál era su profesión o cuál era su oficio. Entonces yo le indicaba que hay que tener mucho cuidado en ponerle o confirmar un cierto libro a cierto autor. Porque le decía, como somos estudiantes de la Biblia, tenemos que leer mucho, investigar mucho. Hay muchos autores que muchas veces no coinciden, ¿no? Y por eso le decía, hay que tener mucho cuidado, hay que ser abierto a siempre leer y poder entender lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a ver, mire, estábamos por Asaf. Asaf escribe el Salmo 50. Luego escribe el Salmo 70 al 83 y le ayuda al rey David a recopilar salmos del 1 al 41. ¿Cuál era la profesión de Asaf? Era sacerdote, era profeta,
era músico del templo y era director de adoración. Eso era este escritor. Vamos a ver los descendientes de Coré. Yo creo que usted recuerda la historia particular de Coré, ¿no? La rebelión de Coré, dice. Asir, Elcana, Abiasab, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Todos estos descendientes de Coré escriben el Salmos 42, 44 al 49, 84, 85 y 87. Eso escribe los descendientes de Coré. ¿Cuál era la profesión de estos personajes? Eran sacerdotes, compositores y eran cantantes, eran adoradores, los descendientes de Coré. Entonces, ¿cuáles eran los descendientes de Coré? Era Asir, era Elcana, era Abiasad, era Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Estos personajes escriben Salmos 42, 44 al 87. Vamos a seguir entonces en esta noche. Etán. ¿Quién era Etán? Era un sabio. Solamente se lo menciona como sabio. Escribe el Salmo 89. Eso escribe Etán. Vamos a ver al personaje Salomón. ¿Qué escribe Salomón? Escribe Cantar de los Cantares. Escribe Proverbios, capítulo 1 al 29. Escribe Salmos 72 y 127 y escribe Eclesiastés. Esto escribe Salomón. ¿Cuál era el oficio de Salomón? Era rey de Israel. Fue el hombre más sabio del mundo. Era poeta, era músico, era botánico, zoólogo y estadista. Mire lo que era Salomón. Tenía muchas profesiones, ¿no? Fue rey de Israel, el hombre más sabio que hubo, era poeta. Ahí podemos ver Cantar de los Cantares, lo que avanzamos, libros poéticos. Era músico, era botánico, zoólogo y estadista. Eso era Salomón. O sea, Salomón, pues, como podemos ver, por eso que se lo nombra como el hombre más sabio de Israel, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los personajes. ¿Cuál era su oficio y qué libro escribían? Vamos a ver. Ahías. Vamos a ver. Ahías. ¿Qué escribe Ahías? Ahí está. Agur escribe Proverbios capítulo 30. Era sabio, solamente lo menciona como un sabio. Lemuel. ¿Qué escribe Lemuel? Lemuel escribe capítulo 31 y era príncipe árabe. Mire, es interesante este punto que hay que tomar en cuenta. Lemuel no era judío, era un príncipe árabe. Escribe el capítulo 31 de Proverbios 31. Mire, y esto es interesante.
Ahías escribe parte de Reyes y Crónicas. O sea, los escritos, las investigaciones, no menciona cuántos capítulos, qué versículo escribe Ahías. Solamente aparece, escribe parte de Reyes y parte de Crónicas, nada más. Entonces, ¿cuál era la profesión, el oficio que tenía este personaje? Era un profeta. Era profeta. Estamos viendo nombres que tal vez no se nos hacen muy conocidos, ¿no? O tal vez ni lo conocíamos. Por ejemplo, Ido. Igual que Ahías, no se menciona cuántos capítulos escribe, solamente parte de Reyes y Crónica y la genealogía de los reyes hebreos. Mira, es interesante. ¿Qué escribe Ido? Escribe parte de Reyes y Crónicas y escribe la genealogía de los reyes hebreos. ¿Cuál era el oficio que tenía este profeta? Era profeta, era levita y era un vidente. Era profeta, era levita y era un vidente. Hermana Irma, ¿algún comentario que tenga, alguna duda? Pastor, al decir profeta como profesión, ¿era enteramente entregado como un misionero? ¿A eso nos referimos? Sí, profeta era tiempo completo, podemos decir. No tanto profesión, sino como un oficio o un llamado, ¿no? O sea, el oficio que ellos practicaban era de profeta, ¿no? Ya, y de acuerdo a, o sea, como usted dice, hay que tener cuidado, digamos, con los autores de los libros. Hasta el momento no hay un autor definido, ¿eso quiere decir, pastor? ¿O ya está definido, digamos, los autores? Bueno, en realidad algo así, muchos de los libros y muchos de los autores, de los grandes estudiosos de la Biblia, coinciden en mucho, ¿no? Yo le digo en qué hay que tener cuidado, es que hay autores que transgiversan las escrituras y no son tan confiables, no son tan confiables. Aparecen un montón de libros que uno va leyendo y como que a veces trata de confundirlo, ¿no? A uno. Pero la mayor parte de los autores, de los autores que han aportado mucho a la educación cristiana, coinciden. Tal vez hay algunos versículos, algunos capítulos que le dan a un autor y el otro le da a otro autor, pero es mínimo la diferencia, ¿no? Yo más me refiero a tener cuidado hay muchos autores que uno no sabe de qué doctrina viene o de qué secta viene, ¿no? Por ejemplo, a veces uno empieza a leer un libro que aparece en el internet y le parece interesante y cuando se da cuenta que la doctrina como que se tuerce en cosas que uno pareciera que no es significante, ¿no? Yo más que todo a eso me voy. Entonces, sigamos, mire, Jehú aparece también, y son nombres que como que no se nos hace tan conocido. ¿Qué escribe Jehú? Parte de Reyes y Crónicas también. O sea, no menciona, los libros no mencionan directamente, escribe esto, o este capítulo, o este versículo, no. También que era el oficio de Jehú, era un profeta. Era un profeta. Semaías, otro autor, escribe parte de Reyes y Crónicas,
y él escribe la genealogía de los reyes. ¿Cuál era la profesión o el oficio de este Semaías? Era profeta igual. Abdías, yo creo que se lo hace conocido Abdías. Escribe el libro de Abdías. Era profeta y era siervo del palacio. Entonces era un personaje de hombre. Ahí seguimos con Joel. Escribe el libro de Joel. ¿Cuál era el oficio que tenía? Era profeta. Jonás no hizo caso. Ahí escribe el libro de Jonás y también era profeta. Luego viene Amós, que escribe Amós, escribe el libro de Amós. ¿Cuál era la profesión de Amós? Era boyero, era agricultor. Aquí boyero significa persona que cuida bueyes, una persona que cría bueyes y los cuida, lo mantiene. Esa era la profesión de Oseas. Era agricultor, perdón, Amós era boyero y era agricultor. Luego viene Oseas. Oseas escribe el libro de Oseas. ¿Cuál era el oficio de Oseas? Era agricultor y era ganadero, ¿no? Y yo creo que podemos ver la historia de Oseas, muy particular la historia de Oseas, ¿no? De pronto Dios se le ocurre y le dice a Oseas, ve y toma una prostituta por esposa, va y cómprala. Entonces Oseas le dice, Señor, pero ¿qué va a decir la gente de mí? ¿No? Entonces va y la compra, luego tiene un hijo, luego se le escapa, luego va y la vuelve a comprar. Entonces Dios le dice, así se prostituye mi pueblo. Eso es lo que quiero enseñar. Entonces muy particular la historia de Oseas. Luego viene Miqueas, escribe el libro de Miqueas. ¿Cuál era el oficio de Miqueas? Era agricultor y era profeta también. Interesante, ¿no? Profeta y agricultor. Luego viene Isaías. Isaías, escribe el libro de Isaías. ¿Cuál era el oficio de Isaías? Era profeta también. Ezequías, mire, interesante. Ezequías era compilador o recopilador, redactor de Proverbios capítulo 30, ¿no? Y quizás, por eso le digo, y dice, y quizás Salmo del 40 al 89. ¿No? Y quizás es porque cuando encuentran los rollos en el Mar Muerto y empiezan a encontrar los rollos en diferentes partes, hay muchos escritos que no había el nombre, quién escribía. Entonces los rabinos, los judíos, comparan el autor de tal libro con el autor desconocido o el libro que no dice nombre y es desconocido, y comparan las escrituras, comparan las palabras, comparan cómo el libro, por ejemplo, Ezequías escribe o recopila proverbios y ve si era parecido con lo que él había escrito. Entonces, por eso dice, quizás Salmo del 42 al 89 se lo dan a él, a Ezequías. ¿Cuál era la profesión de Ezequías? Era rey y era ingeniero civil. Tenía una profesión muy buena Ezequías. Nahum, escribe el libro de Nahum. ¿Cuál era la profesión o el oficio de Nahum? Era profeta. Sofonía su oficio era profeta y escribe el libro de Sofonías. Entonces, estamos viendo y estamos tratando de ver cuál era el personaje, qué libro escribe y cuál era el oficio que él
desempeñaba. Jeremías, ¿cuál era la profesión de Jeremías? Era sacerdote y era profeta. Escribe a Primera de Reyes 1 y 2, Reyes 24, Primer Reyes 24, escribe Jeremías y Lamentaciones. Esto escribe Jeremías. Hemos dicho cuál era la profesión, era sacerdote y era profeta. Barut, mira, acá aparece Barut, escribe Jeremías capítulo 52, versículo 31 al 34, escribe Barut. ¿Cuál era el oficio de Barut? Era escriba y era secretario. Eso era Barut. Entonces, Barut era escriba o era el que transcribía, ¿no? Era el secretario de acta, podríamos decir, y era secretario también. Habacuc, ¿qué escribe Habacuc? Escribe el libro de Habacuc. ¿Cuál era el oficio de Habacuc? Era músico y era profeta. Eso era Habacuc. Era músico, era un gran músico y era profeta. Luego viene Daniel. ¿Qué escribe Daniel? Escribe el libro de Daniel. ¿Cuál era el oficio de Daniel? Era sabio, era profeta, era oficial de Babilonia y Persia, doble judío. Y aquí podemos aumentarle a Daniel, podemos decirle que era esclavo, estaba esclavo en Babilonia, ¿no? Si usted puede aumentarle ahí, podemos decirle que era esclavo. ¿Qué más era Daniel? ¿No? Era un sabio, era el hombre más sabio, porque hay unos sueños que el reino, ningún judío o ningún mago que estaba en el palacio podía descifrar lo que Daniel podía. Era profeta, fue oficial de Babilonia y Persia y noble judío, ¿no? Y aquí, como le decía, podemos aumentarle que era esclavo. Luego viene Ezequiel, que escribe el libro de Ezequiel. ¿Cuál era la profesión de Ezequiel? Era sacerdote y era profeta. Eso era Ezequiel. Luego viene Ageo, escribe el libro de Ageo. ¿Cuál era el oficio de Ageo? Era profeta. Zacarías, escribe el libro de Zacarías. ¿Cuál era la profesión de Zacarías? Era sacerdote y era profeta. Luego viene Mardoqueo. ¿Qué escribe Mardoqueo? Escribe el libro de Esther. ¿Cuál era el oficio que tenía Mardoqueo? Era abogado, era judío y era oficial del gobierno persa. Y aquí podemos aumentarle también a Mardoqueo, que era Mardoqueo, era tío de Esther, de la reina Esther. Entonces, ¿cuál era la profesión de Mardoqueo? Era abogado, era judío y era oficial del gobierno persa, ¿no? La historia muy particular de la reina Esther, ¿no? Cuando Mardoqueo da cuenta de que Naamán quería asesinar al rey, ¿no? Así que, mire, cada personaje tiene una historia muy particular, ¿no? Mire, el libro de Esther lo escribe Mardoqueo y no se llama Mardoqueo. Le pone el nombre de la sobrina Esther o de la reina Esther, ¿no? Vamos a ir más adelante, vamos a tratar Esdras. Esdras, ¿qué escribe Esdras? Escribe primera y segunda Crónicas. Esdras, Nehemías, compilador y relator de Salmos 90 al 150. Esto era Esdras. ¿Cuál era la profesión de Esdras? Era sacerdote, era escriba
era maestro bíblico y era dirigente del avivamiento. Yo creo que usted se le viene a la mente, ¿no? Esdras. Cuando Esdras agarra los libros encuentra más rollo o más rollo que encuentra escritos, encuentra papiro, encuentra unos rollos donde estaba la ley, donde estaban los profetas, y se pone a leer. Dice que un día estuvo leyendo todos los escritos, desde Génesis, no sé hasta donde él estaba, y ninguna persona se durmió, ni una persona se aburrió, ni una persona se fue. Era tanta la elocuencia que tenía este hombre, este Esdras, que no hizo dormir a nadie, y durante un día estuvo leyendo y contando y haciéndole recuerdo al pueblo de Israel todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo, ¿no? Nehemías, escribe Nehemías capítulo 1, del 1 al 7, 5, 11, 27, 12, 43, 13 al capítulo 13, versículo 4 al 31. Eso escribe Nehemías. ¿Cuál era la profesión de Nehemías? Podemos ver, era copero del rey persa, era gobernador de Judá y Jerusalén. Eso era Nehemías. Malaquías escribe Malaquías, y la profesión era, o el oficio era profeta. A eso se dedicaba Malaquías. Aquí, hermanos, hermanas, hay anónimos que no se sabe quién los escribió. Encontraron los escritos, los papiros, los rollos, encontraron y sin nombres, no se sabe hasta ahora. Segunda Reyes, capítulo 25, Salmos del 1 al 10. Y mire, ahí está capítulo 33, capítulo 43, 66, 67, 71, 91, 94, 96 al 100, 102, 104, 107, 111, 121, 123, 125, 126, 128 al 130, 132, 134 al 137 y 146 al 150. Son anónimos, ¿no? Y si uno se pone a leer y uno piensa, ¿no?, que todos los escritos y todos todo el Salmo piensa que se lo damos a Rey David, ¿no? Y si nos damos cuenta, son pocos los salmos que escribe el Rey David. Y aquí anónimos, bastante anónimos, que no se sabe quiénes eran. Algunos escritos, algunos libros se lo dan al Rey David, estos salmos, otros no, otros le ponen anónimo. Entonces no hay la realidad, y todos los libros coinciden es que son anónimos. O sea, no hay no se sabe quién los escribió. Ya, hoy vamos a tratar un poquito de torno a la historia periodo persa del año 450 al año 330 a.C. Estamos viendo algunos periodos. Después del tiempo de Nehemías, los persas controlaron Judá por unos 200 años. Pero a los judíos se les permitió continuar conservando sus tradiciones religiosas y no se les molestó. Durante este periodo, los sumos sacerdotes tenían la responsabilidad del gobierno nacional. Miren, ¿no?
el periodo persa, el gobierno persa lo toma a Israel por 200 años, más o menos después del tiempo de Nehemías, más o menos el tiempo de Nehemías. Y bueno, se los permite, ¿no? Se los permite a los judíos, no lo molestan a los judíos. Es interesante que en este periodo de los persas, que lo tiene 200 años controlando a Judá, no lo molestan, o sea, lo dejan, o sea, vienen y toman el territorio, no le sacan tributo, no le hacen pagar impuestos, no le quitan su producción, y es más, durante este periodo los sumos sacerdotes tenían la responsabilidad del gobierno nacional, o sea, ellos estaban metidos en el gobierno nacional, o sea, ellos podían, estaban no tanto esclavos, sino estaba tomada Judá, estaba sitiada Judá, pero no podían hacer, no tenían tanta libertad, pero tampoco los molestaban los persas, no los molestaban al pueblo. Casi 200 años, casi 200 años tuvieron ellos bajo este gobierno persas. Estamos conociendo un poco de historia, vamos a ver más adelante. Periodo helénico, 330 a 166 antes de Cristo. ¿Qué pasó en este periodo? En el año 33, Alejandro Magno derrota a los ejércitos persas, destacando en Macedonia. Estaba convencido de que la cultura griega sería la fuerza que unificaría al mundo. Alejandro les permitió a los judíos que guardaran sus leyes e incluso les eximió del pago del tributo e impuestos durante sus años sabáticos. Cuando constituyó Alejandría en Egipto, animó a los judíos a vivir allí y les dio algunos de los mismos privilegios de ellos que les concedió a sus súbditos griegos. La conquista de los griegos preparó el camino para que cerca del año 250 se tradujera el Antiguo Testamento al griego, versión Septuaginta. Mire, todo tenía un porqué, todo tenía un propósito, ¿no? Es interesante. Cuando constituyó Alejandría en Egipto, animó a los judíos a vivir allí. Los invitó a que vivan con él. Y es más, le dio algunos privilegios. Le dio algunos privilegios a los judíos. Y la conquista de los griegos, a través de Alejandro Magno, preparó el camino para que después de 200 años más tarde se tradujera el Antiguo Testamento al griego, ¿no? Y esto conocemos como la Septuaginta. Esto ocurre más o menos en el año 334 al 233. Alejandro Magno conquista el Oriente, y 330 al año 28, años del poder de Alejandro. Más o menos eso ocurre en ese tiempo, en esos años, ¿no? Es muy interesante conocer un poco de historia. Le estoy mostrando un poco de historia para que podamos ver y aprender un poco. Este periodo es muy particular. Este otro periodo, vamos a ver. Periodo Asmomenio. Este periodo abarca en el año 166 al año 63 a.C., también en el año de gobierno de Alejandro Magno. Cuando comenzó este periodo histórico, los judíos sufrieron una gran opresión.
Los Ptolomeos fueron tolerantes con los judíos. Mire, en cada periodo que caían los judíos en manos de sus enemigos, les permitían algo. O sea, no lo tenían tan esclavo. Mira, Alejandro Magno le levanta los tributos, le levanta los impuestos. Y cuando este periodo de los asmoneos, ellos sufrieron una gran opresión, pero los ptolomeos fueron tolerantes con los judíos y con sus prácticas religiosas. O sea, le permitían seguir adorando a Dios, le permitían ello. Pero los gobernantes seleucidas decidieron helenizarlo, o sea, trataron de imponerle la creencia que ellos tenían. Ordenaron la destrucción de las escrituras y promulgaron leyes de crueldad externa. Los judíos oprimidos se sublevaron bajo la dirección de Judas Macabeo. Mira, y aquí aparece Macabeo. Y es interesante que nosotros podamos leer los libros deuterocanónicos, porque ahí están las historias. Es interesante que podamos leer los libros deuterocanónicos. Mira, aquí aparece. Los judíos oprimidos se sublevaron, y ahí quien estaba presente llevando esa rebelión era Judas Macabeo. Y ahí aparece, ahí es que aparece primera Macabeo y segunda Macabeo. Vamos a ver un poco más. ¿Qué hay más? Periodo romano. ¿Qué pasa en el periodo romano? Ya estamos cerca de Cristo. En el año 63, el general romano Pompeyo captura a Jerusalén, quedando la provincia de Palestina sometida a Roma. Parte de este tiempo se le confió el gobierno nacional y a príncipes y al resto de procuradores nombrados por los emperadores. Ahí aparece Herodes el Grande, era gobernador de toda Palestina cuando nace Jesús. ¿En qué año más o menos esto? Entonces, ahí en el periodo romano ya nos hemos acercado a cerca de Cristo, ¿no? Cerca de Cristo, ya aparece Herodes el Grande y todo lo demás. Aquí hay un poco más, quiero leerle acá. 226, Antíoco II el Grande de Siria doblega a Palestina. En el año 233 a 187, Antíoco se convierte en el gobernante seleucida de Siria. 198, Antíoco derrota a Egipto y obtiene el control de Palestina. 175 al 164, Antíoco IV Epifanes gobierna Siria, se prohíbe el judaísmo. Acá es más como más drástico, ¿no? Ya se prohíbe el judaísmo. Y hermanos, ya hemos llegado al tiempo donde nace Jesús en el periodo romano 63 antes de Cristo. Y ahí aparece ya Herodes el Grande, aparece él era el gobernador de toda Palestina cuando nació Jesús, ¿no? Entonces en este tiempo de Roma, ¿no? Ya estaba Israel otra vez, Jerusalén y todo eso estaba bajo el gobierno romano. Parte de todo la gente que estaba a cargo fueron nombrados, eran príncipes y eran procuradores, ¿no? El procurador, si recordamos la historia, el procurador romano, decían, ¿no? Y estos procuradores eran nombrados por los emperadores, eran nombrados por los emperadores. Entonces ya cuando nace Jesús ya estaba en el gobierno de Herodes el Grande. Hermanos, ¿alguna duda? Creo que estamos dos nomás, ¿no? Yo y la hermana Irma. Hermana Irma, ¿alguna duda de todo lo que hemos hablado?
Sí, pastor, muy interesante todo lo que ha ido transcurriendo desde que los autores fueron escribiendo todo esto. Y la duda que tengo, pastor, es los autores, si bien escribían estos o dejaron como manuscritos, pastor, en pergaminos y de a poco fueron, ¿no?, evolucionando o fueron pasando hasta que llegue al papel. No pasé yo esa materia de la historia de Israel, pero el poco conocimiento que tengo, hubo muchas pérdidas, pastor. Y en esas pérdidas, no sé si estoy mal o yo imagino que hubo, o sea, pérdidas también en cuanto a este relato que hicieron ellos de lo que vivió el pueblo de Israel y todo eso. No sé si se pudo rescatar, cuánto se rescató, esa duda tengo, pastor. Y también usted mencionaba de la Septuagésima. Yo alguna vez igual escuché la traducción Septuagésima. Exactamente, ¿a qué se refiere eso, pastor? ¿Es otra Biblia o qué es o quiénes son ellos? Esa duda, pastor, o sea, no le entiendo muy bien, digamos, esa traducción o ese grupo Septuagésima la que menciona, pastor. Por favor, si me puede despejar la duda. Ok, sí, muchas pérdidas, hubieron muchas pérdidas cuando, incluso cuando en cada sitiada que le hacían los enemigos al pueblo judío, se iban perdiendo algunos escritos. Por ejemplo, se perdieron cuando se arde eh, Israel, ¿no? Entonces, cuando viene Nehemías y ve los muros de Jerusalén destrozados y todo eso. Entonces, hay varias lagunas, ¿no? Y entonces, los grandes judíos que procuraron unir las piezas. Por ejemplo, hasta ahora, pero no me equivoco, hace un tiempo atrás encontraron algunos escritos más antiguos, escritos antiguos en el Mar Muerto, unos rollos, ¿no? Eran rollos, eran cueros, eran cueros, ¿no? Eran papiros, ¿no? Eran papiros, papiros son algunos, como hay al lado en el campo, hay como unos unquillos, unos papiros, ¿no? Unas telas delgaditas que se hacían de esta planta que hay al lado del Mar Muerto, el Mar Rojo, había esas plantitas. Entonces eso, allí escribían ellos. Entonces, hubieron muchas cosas que aparecieron, pero encontraron algunas copias. Ahora, usted me preguntaba de la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia traducida en griego. No, la Biblia traducida en griego, eso significa la Septuaginta. Es una Biblia griega, ¿no? Es una Biblia griega. Creo que acá lo hemos hablado en el año 250 antes de Cristo. Se tradujera al Antiguo Testamento al griego la versión Septuaginta. Esa era una versión, era una versión, ¿no? Del hebreo original, hebreo y arameo. Ellos lo tradujeron al griego. Entonces a eso se le llama la versión Septuaginta. O sea, no es otra Biblia, sino es una versión. Otros también lo llaman la Biblia de los 70, ¿no? Porque la historia menciona que fueron 70 hombres que hicieron la versión de los originales al griego. Más o menos a eso se refiere, hermana. Es una versión más. Una palabra es una versión.
Y la Reina Valera, pastor, entonces está traducida al español directamente copiada de esta septuagésima, ¿cómo era? Septuaginta. Septuaginta, sí. Sí, sí, De esta está, traducida al sí, español. está, sí, sí, está como traducida de parte de esta Septuaginta y de la Biblia de Jerónimo. Jerónimo ya era otro escriba que había traducido también parte de la Biblia al, al griego, al arameo, ¿no? Al Jerónimo. Entonces ya ellos más o menos ya van sacando de esta versión de acá. Ok, creo que hemos... Sí, hermana. Creo que hemos terminado hoy. El día lunes vamos a seguir con historia, vamos a seguir la línea de tiempo. ¿Qué ocurrió en el año cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Y qué pasó con el tiempo secular? No pareciera que solamente hay una sola línea, no pareciera que solamente se enfoca al pueblo de Israel, pero mientras el pueblo de Israel avanzaba, había otra historia paralela. Entonces eso vamos a tratar de explicar el día miércoles. Dios les bendiga, hermana.